Bienvenidos a la sección número 12 de nuestra serie El drama de las edades, un estudio del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nos corresponde entrar ahora al versículo 9. Continuamos en el capítulo 1, Apocalipsis 1:9. Leo para ustedes. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Leamos de nuevo nuestro texto. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en la primera frase, yo, Juan, vuestro hermano, hay un interesante paralelo que ver, porque entre esta forma de presentarse el escritor del Apocalipsis y la forma en la que lo hace el escritor del libro de Daniel, ambos, y de paso solo ellos, en todo el resto de las escrituras, son los que usan ese pronombre personal, yo, en esa forma, yo Juan, yo Daniel. Esta es una de las tantas características que unen a estos dos inseparables documentos escatológicos, Daniel y Apocalipsis. Aún la forma de presentarse los escritores es igual. Con la frase yo Juan, Juan se presenta a sí mismo. Pablo suele comenzar sus cartas proclamando su condición de apóstol, porque algunos se la discutían, pues no había pertenecido a los 12. Y entonces él justificaba su título apoyándose en la misericordia de Dios que lo eligió personalmente. Le entregó su evangelio y lo destinó a proclamarlo entre los gentiles. Pero Juan no tiene que aportar título alguno para confirmar su autoridad. Es de sobra conocido por las iglesias. Por eso puede hacerse un cristiano más. Ser un miembro de la iglesia de Jesús es suficiente dignidad para él. Si de algo se gloría Juan, como también Pablo, es de sus persecuciones y de su constancia en la prueba. La sencillez de Juan al presentarse a las iglesias contrasta sorprendentemente con la grandilocuencia o elocuencia muy elevada de los autores de los pseudo-apocalipsis o de los falsos apocalipsis. Ni siquiera presume de apóstol o de obispo, aunque lo era. Como dice Agustín, los títulos honoríficos señalan los cargos, no la dignidad. Lo que es don de Dios es la participación en la vida divina. Lo demás es ministerio, encomienda de servicio. Nuestro lenguaje contemporáneo ha corrompido de tal manera el significado de las palabras que ministro y ministerio significan hoy poder y excelencia, pero su significado original es servicio y servidor. Juan no basa su autoridad en su título de apóstol. Él es uno de los tantos. Jesús se fijó en él no por méritos propios, sino porque así lo quiso. Y le hizo partícipe de esta revelación para la iglesia como la podía haber hecho con cualquier otro creyente, con cualquier otro de los demás. La humildad del profeta suele ser una señal de su autenticidad. Es siervo de Dios y de sus hermanos, instrumento en manos de quien lo usa. No tiene otra autoridad que la de quien lo envía. No se impone por sí mismo, sino que se deja a Dios que se manifieste. Juan no alega en su favor ni siquiera el haber sufrido más que los demás, sino que se autoidentifica como partícipe, dice la frase. A él le basta ser siervo de Jesús. El Señor elige a quien quiere y le encomienda los ministerios que necesita la iglesia. La iglesia reconocía la autoridad de Juan,
ya por su vida, ya por su testimonio. En aquella iglesia perseguida pero fiel, Juan se presenta como copartícipe en las penas y en la esperanza. Dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. La palabra griega para tribulación significa apretura, tribulación. Juan puede hablar de esperanza, en el capítulo 2, versículo 10, 17, etc. Porque puede hablar también de sufrimiento por causa de la fe. Él es un perseguido que habla a perseguidos, un compañero de lucha, un cristiano que se sabe rey a pesar de estar exiliado y pobre. Ese era Juan. Cada creyente tiene que entrar en el reino de Dios a través de mucha tribulación. Pero el texto dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en el reino. Aquí encontramos el segundo aspecto en el que se presenta como partícipe con los hermanos, en el reino. El reino al que se hace referencia aquí es el reino de la gracia de Dios, el reino traído por Jesucristo, según Mateo 4:17. El orden en el que Juan se autoidentifica como partícipe en estos dos primeros aspectos, ¿cuáles? La tribulación y el reino, es muy sugestivo. ¿Por qué? La tribulación tiene como propósito capacitarnos para permanecer en el reino. O como lo dijera el doctor Lucas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Y por otro lado, también el reino de la gloria tiene como pórtico de entrada las tribulaciones por causa del evangelio. Nadie recibirá la corona de gloria sin antes haber pasado por alguna tribulación. Dicho de otra forma, no hay corona sin cruz. Sin poda no hay uvas. Sin molino no hay harina. Sin batalla no hay victoria. Sin cruz no hay corona. Dicho por un estudioso. Pero continúa diciendo Juan, copartícipe también en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Qué tenemos ahí? Y en la paciencia de Jesucristo. Este es el tercer aspecto en el que Juan se presenta como copartícipe con sus hermanos, en la paciencia de Jesucristo. Aquí la palabra paciencia implica el ejercicio del dominio propio a fin de soportar una situación difícil cuando por una negación de la fe podría obtener libertad de la presión de la persecución. Es decir, el ejercicio del dominio propio cuando podría librarse de esa persecución siendo infiel o de esa prueba. La palabra traducida como paciencia literalmente significa quedar debajo, e implica persistencia, perseverancia. En este sentido aparece 32 veces en el Nuevo Testamento como upomoné. Esta paciencia es posible solo en Jesús, que es una traducción más exacta de la frase de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo. Es decir, lo que Juan está diciendo es que la paciencia que es de la que es copartícipe es de la paciencia que solo puede obtenerse a través de la relación personal y continua con Jesús. Solo en Cristo pueden soportarse las aflicciones por causa del Evangelio. Y solo cuando la tribulación es por su causa podemos recibir de Él la paciencia y la fuerza para perseverar. Cuando la tribulación viene o es provocada por causa del pecado o la necedad humana, no hay promesa de paciencia para soportar las consecuencias. Es muy importante que entendamos eso. Repito, solo cuando la tribulación es por causa del Evangelio, podemos recibir de Él, de Cristo, paciencia y fuerza para perseverar. Cuando la tribulación viene o es provocada a causa del pecado o la necedad
humana, no hay promesa de paciencia para soportar las consecuencias. La paciencia enfocada aquí es la que se necesita cuando se es atribulado por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. La revelación hecha a Juan, copartícipe en la lucha, en el reino y en la paciencia, está dirigida también a los cristianos de su época que por causa de Cristo sufrían y esperaban victoria. Ellos sufrían por causa de Jesús, el Señor. Al César de Roma no le reconocían señorío absoluto y divino de ninguna forma. El emperador podría disponer de sus cuerpos, pero no de su alma. Jesús lo había ya enseñado. No temáis a los que pueden matar el cuerpo y no pueden hacer más. Temed mejor al que puede echar al hombre entero, el alma, en la gehenna. Mateo 10:28. Las balas, hoy día, pueden atravesar el corazón, pero no al espíritu. La tortura podrá retorcer nuestros miembros, pero no nuestra esperanza. La iglesia no es como los reinos de este mundo. Vence padeciendo. Se fortalece en la debilidad. La iglesia perseguida se robustece. La poderosa se corrompe. La historia es buena prueba de ello, ayer, hoy y siempre. La tribulación por el nombre de Jesús, entonces, cuando proviene de poderes políticos y militares, tiene siempre el mismo origen. El poder humano, que quiere poner a su servicio a la iglesia, someterla, utilizarla, y si ésta no lo permite, entonces aniquilarla. Pero la iglesia exige respeto a su autonomía. La iglesia es maestra de las conciencias, y a la conciencia solo la domina Dios. Pero el texto continúa. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Estaba, o llegué a estar, indicando que Patmos no era su lugar permanente, sino que las circunstancias lo llevaron a Juan allí. Eso es lo que quiere decir. En la isla de Patmos. ¿Qué isla era? Era una isla de Grecia en el archipiélago de Espóradas meridionales. Esta isla estaba a unos 100 kilómetros al suroeste de Éfeso, a unos 53 kilómetros al sudeste de Mileto. Debe su fama a su preso, Juan. Su costa, inusitadamente quebrada, contiene muchas entradas. Al escribir en el año 77 después de Cristo, Plinio, en Historia Natural, capítulo 4, o libro 4, capítulo 12-23, informa que la isla era usada como una colonia penal. Y esto explica la declaración de Juan de que era partícipe en la tribulación. El apóstol estaba en Patmos como prisionero de los romanos. Patmos es un islote árido frente a la costa occidental de Asia Menor, entre la isla de Caria y el promontorio de Mileto, donde en los tiempos de Juan se hallaba situada la iglesia cristiana más cercana. Esta isla se llama actualmente Patmo. La costa es escabrosa y consiste en una sucesión de cabos que forman muchos puertos. El único que se usaba ya por los años 1949 era una honda bahía rodeada por altas montañas de todos los lados menos uno, donde está protegida por un promontorio. La altura considerable de tierra que le daba protección. Esta aldea relacionada con este puerto se hallaba situada ya para los años que le mencioné, 1949, en una montaña elevada y rocosa que se levantaba bordeando al borde del mar.
Más o menos a la mitad del camino por la montaña hacia donde está edificada la aldea, se ve una grieta natural en la roca, donde según la tradición, Juan tuvo su visión y escribió el Apocalipsis. Patmos era entonces una isla árida, rocosa, del mar Egeo. Había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales. Pero para el siervo de Dios, esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Allí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó personalmente la compañía de Dios, de Cristo, de los ángeles del cielo, y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. Allí en Patmos, en su aislado hogar, Juan estaba en condiciones como nunca antes de estudiar más de cerca las manifestaciones del poder divino, conforme están registradas en el libro de la naturaleza y en las páginas de la inspiración. Para él era motivo de regocijo meditar en la obra de la creación y adorar al divino arquitecto. En años anteriores, sus ojos habían observado colonias abiertas de bosques, verdes valles, llanuras llenas de frutales, y en las hermosuras de la naturaleza siempre había sido su alegría rastrear la sabiduría, la pericia del Creador. Pero ahora estaba rodeado por escenas que a muchos les hubiesen parecido lóbregas y sin ningún interés, pero para Juan era distinto. Aunque sus alrededores parecían desolados y áridos, y lo eran, el cielo azul que se extendía sobre él era tan brillante y hermoso como el de su amada Jerusalén. En los desiertos y escarpadas rocas, en los misterios de las profundidades, en las glorias del firmamento, leía importantes lecciones cada día. Todo eso daba testimonio del poder de la gloria de Dios. En todo su alrededor el apóstol observaba vestigios del diluvio que había inundado la tierra porque sus habitantes se habían aventurado a transgredir la ley de Dios. La roca sacada de las profundidades del mar por la irrupción de las aguas le recordaban vívidamente los terrores de aquella terrible manifestación de la ira de Dios en ocasión del diluvio. En la voz de muchas aguas, en que un abismo llama a otro, el profeta oía la voz de su Creador. El mar, azotado por la furia de vientos despiadados, representaba para él la ira de un Dios ofendido. Las poderosas olas, en su terrible conmoción, contenidas por límites señalados y por una mano invisible, le hablaban del control de un poder infinito. Y en contraste, se daba cuenta de la fragilidad, de la insensatez de los mortales, los cuales, a pesar de ser gusanos del polvo, se glorían en su supuesta sabiduría y fuerza, y ponen sus corazones contra el Rey del universo, como si Dios fuera semejante a uno de ellos. Al mirar las rocas recordaba a Cristo, la roca de su fortaleza, a cuyo abrigo podía refugiarse sin temor. Desde allí, desde esa rocosa isla, subían del alma del apóstol los más ardientes anhelos por Dios, las más fervientes oraciones. Y continúa diciendo entonces él, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estaba allí por proclamar el mensaje de Dios y por dar testimonio de Jesús. Si de algo se gloria Juan, como también lo hace Pablo, es de sus persecuciones, de su constancia en la prueba. No se puede predicar esperanza si el predicador carece de ella. Y no se puede tener esperanza si no se ejercita en la tribulación.
Juan puede entonces hablar de esperanza, porque puede hablar también de sufrimiento por causa de la fe. Qué fácil es hablar de esperanza y de ser firme en la tribulación cuando no se ha pasado por ella. Pero no era el caso de Juan. Era un perseguido que habla a perseguidos. Un compañero de lucha en aquella iglesia perseguida, pero fiel. Juan se presenta como partícipe en las penas y en la esperanza, copartícipe en la lucha. La palabra griega significa propiamente apretura. Juan se encontraba expatriado por causa de Jesús. Dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ese era el grave delito, el crimen de Juan, ante quien temblaba el tirano Domiciano, el autor de su destierro. Después de encerrarlo en este lugar árido y condenarlo a la cruel labor en las minas, el emperador pensó sin duda que había eliminado al predicador de la justicia y que el mundo nunca más oiría hablar de él. Pero desde la isla de Patmos, donde Domiciano pensaba que había apagado para siempre por lo menos una antorcha de la verdad, surgió la más magnífica revelación de todo el canon sagrado para derramar su divina luz sobre todo el mundo cristiano hasta el fin del tiempo. Es importante recalcar que la frase por causa de la palabra no significa que hubiera ido a la isla a predicar el evangelio, como algunos han sugerido. Una paráfrasis correcta sería por proclamar el mensaje de Dios y dar testimonio de Jesús. No para, aunque finalmente terminó en eso. ¿Ok? A través de su maravilloso libro. Debemos recordar que las pequeñas islas del mar Egeo eran utilizados por los romanos como lugares de destierro para los prisioneros políticos. Una comparación de Apocalipsis 6, 9 y 24 refleja que en el libro del Apocalipsis la palabra de Dios y testimonio se usan en relación con la persecución de los cristianos. Hablando de la opresión de Domiciano, en el 95 después de Cristo, Eusebio escribe: en esta persecución, según la tradición recibida, el apóstol y evangelista Juan, que aún vivía, a consecuencia de su testimonio de la palabra divina, fue condenado a habitar en la isla de Patmos. El mismo Eusebio también dice: pero después que Domiciano hubo reinado 15 años y Nerva le sucedió en el gobierno, el Senado romano decretó que aquellos que habían sido expulsados injustamente retornaran a sus hogares y le fueran restituidos sus bienes. Fue también entonces cuando el apóstol Juan retornó del destierro y se estableció en Éfeso, según una antigua tradición en la iglesia. Pareciera ser que la tribulación es un elemento que Dios aprovecha para introducir en la escena de la revelación divina, en la mente del hombre, su intervención. Fue en el exilio donde Jacob vio a Dios intervenir en Betel. Fue en el exilio donde Moisés vio a Dios en la zarza intervenir a su favor y de su pueblo. Fue en el exilio donde Ezequiel vio la semejanza de la gloria del Señor junto al río Quebar. Fue en el exilio donde Daniel vio al anciano de días. Fue en el exilio donde José recibió visiones de Dios. Es así que es en el exilio de las persecuciones, de las angustias y problemas por causa de la palabra, donde Dios está más cerca de ti. Allí está para darte una visión de su gloria y de su amor para sostenerte hasta el final. Esta experiencia de Juan es una lección preciosa para todos los cristianos actuales. En el exilio de nuestras tribulaciones por causa de la palabra, por ser fieles al Señor, es donde Dios se nos revelará. Y se nos acaba el versículo 9 y también el tiempo. Quedamos por aquí, entramos en el versículo 10 en la próxima sección, si Dios quiere.